Hola, hola, este episodio de Logically es la segunda parte de una conversación con nuestro invitado especial, Antonio Urdaneta, en la que se discute mucho sobre el camino para ser abogado y también los derechos del trabajador en Canadá. Para no perderse el contexto de este episodio, asegúrense de ver la primera parte que añadimos en la descripción abajo. Como siempre, muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Logically. Yo quiero abrir un espacio, un momento en esta conversación, más que todo por la cultura. Y creo que am, voy a- creo que eso no solamente aplica al colombiano o lo que yo he visto, y este punto creo que va más para ese emprendedor latino, que a veces creo que nosotros tenemos como esa manera como que, bueno, ponga aquí, hágale que eso se va arreglando en el camino. Y hubo un punto hace unos minutos en la conversación que tú hablaste de disciplina. Y creo que algo que es importante y aprecio que tú estás acá y te voy a hacer un par de preguntas como de tomar en cuenta eso, es a veces las personas no toman en cuenta todos los intricacies, ¿cómo se dice intricacies en español? Todos los detalles, las minucias que parece ser irrelevante. Y, y voy a mencionar aquí a mi papá, una de las cosas que mi papá siempre me criticó y me critica probablemente hasta el día de hoy, dice que yo soy muy canadiense y muy cuadriculada. Y creo que esa cuadriculez o ser canadiense, sí, es lo que hace que estos países avancen y estemos muchísimo más avanzados que los países latinoamericanos. Y tengan más problemas mentales. Sí. Pero yo creo que es importante porque al final del día, si usted va a hacer un negocio en Canadá, usted no lo puede manejar como si estuviera en Colombia, en Venezuela, en Chile, donde sea que usted está en Canadá y tiene que hacer las cosas como es en Canadá. Le gusta o no le gusta, y si no le gusta, cierre y váyase para su país. Si quiere mantenerse, en el negocio, pero son esas cositas y está bien, uno no va a hacer las cosas de un día para otro y toma, y aquí yo voy a decir, nadie es perfecto y es de ir aprendiendo, pero yo sé que como somos de una cultura muy emprendedora, la parte laboral y trabajar con personas es algo que afecta el día a día. Estoy más que segura que probablemente decir de 10 personas que nos están escuchando ahorita, probablemente 7, 8 tienen un emprendimiento a un lado y están lidiando con asuntos laborales y ni siquiera se dan cuenta de las implicaciones que trae esas acciones. Entonces, teniéndote aquí, Antonio, obviamente, y todo toma un desarrollo y obviamente yo no estoy diciendo hay que parar y a tener todo perfecto antes de empezar, porque si no, uno nunca empieza. Pero sí ser consciente de los pasos que tiene que ir haciendo. Entonces, yo sé que tú trabajas más que todo. Ahorita pues vamos a enfocarnos un poquito en el empleador y después podemos hacer una pregunta sobre qué cosas del otro lado como para beneficiar a los dos. Pero como de empleador, tú tienes como unos 2 o 3 tips, vamos a decir 3 tips, de que si tú estás empezando un emprendimiento, como que, mira, si no haces las 10 cosas que tienes que hacer, estas son las 3 cosas más importantes como empleador que tú tienes que tener en orden. Porque yo te puedo decir, tú mencionabas políticas internas. Sí, eso es súper importante, pero eso toma a veces, o a veces pensamos, no, es que somos 2 pelagatos. ¿Para qué tener un binder? ¿Y para qué tener tal cosa? Entonces, te entrego a ti. ¿Qué son 3 puntos para esas personas? Porque creo que, y una cosa que voy a decir antes de pasarle ya el micrófono y yo tiendo a hablar, pero yo miro esto como que vamos a zoom out, a emprendedor, zoom out. Cuando uno hace un negocio, no solamente es construir esta empresa, es taxes, contratos laborales, minimizar, estar expuesto a unas demandas dependiendo su industria A, B, C, Z, el lado laboral. Implica
tantas cosas que es importante de que vayan haciendo. Entonces, ya están acá, ahorita nos estamos enfocando en la parte laboral y ahí te la entrego a ti, Antonio. ¿Cuáles son esos 3 puntos como abogado de empleo que tú le dices, if you don't do this, estás súper expuesto o te dormiste y para ayer es tarde? ¿Puedo responder con depende? Claro que sí. Si no respondieras como un depende, no serías abogado. Y ciertamente depende, y en este caso no es solamente de las circunstancias desde el punto de vista de ley, pero también de priorizar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que se van a materializar mucho más rápido que otros? El riesgo de la relación de trabajo no se materializa inmediatamente. Una persona comienza a trabajar como independent contractor, como employee, y están 2 años como independent contractor, pero ya están trabajando 40 horas a la semana, right? Entonces ya se convirtieron en employee, pero nadie sabe que se convirtió en employee. Entonces la exposición al riesgo legal en la parte de empleo es más retardada. Sí comienza inmediatamente, pero es más retardada. Y lo que quiero decir con eso es de la priorización, que creo que es lo más importante, y el depende es más la naturaleza del negocio, el tamaño del negocio. Hay negocios que tienen empleados inmediatamente y tienen 100 empleados el siguiente año. Las temporary help agencies, por ejemplo, no saben que a veces hay confusión entre quién es el empleador. ¿Es el cliente del temporary help agency o es el temporary help agency? Es el temporary help agency el empleador principal. El cliente tiene cierta responsabilidad en la materia del trabajo, pero el principal es el temporary help agency, y el temporary help agency puede pasar de 50 empleados a 500 empleados el siguiente año, dependiendo de cuántos negocios tenga. Ya tiene que estar buscando más trabajadores. Pero puede ser una operación de un realtor, que el realtor creció durante 3 años, tuvo un asistente de tiempo parcial de 10 horas, 20 horas a la semana, ni siquiera, ¿right? Y no hay una relación de trabajo sólida, establecida, que genere esa exposición al riesgo legal grande. Entonces, lo primero es priorizar. Sobre todo, si están con temporary foreign workers, creo que tienen una decisión difícil que tomar, porque está la parte, si son nuevos, está la parte corporativa. Lo primero que va a tener un negocio es un contador. El contador lo primero que le va a decir es, you have to incorporate. Entonces ahí estamos hablando de corporativo. El contador va a hacer la incorporación, pero ¿es eso lo que necesita esa persona con ese emprendimiento, o necesita un abogado corporativo que le ayude a planificar las acciones, el share, si va a vender dentro de 5 años o 10 años, right? We don't do that. Un abogado corporativo haría eso. Uh-huh. Entonces, el emprendedora que está escuchando, si la naturaleza del negocio es más hacia voy a crecer para vender, hable con un abogado corporativo, right? Si es más temporary foreign workers, traer temporary foreign workers, inmigración y empleo. Si es, no sé, en verdad depende de la naturaleza, priorizar los riesgos a los que se está expuesto. Una vez que se reconozca el tamaño de la empresa, la naturaleza de la empresa, entonces sí podemos hablar de si van a tener menos de 5 trabajadores o más de 5 trabajadores, si van a tener menos de 25 trabajadores o más de 25 trabajadores. Te estoy diciendo esos números porque son todos los cambios donde cambia la legislación, donde cambia las expectativas del cumplimiento, right? Si tienen más de 50. Vamos a decir alrededor de los 5 personas, que son como las que creo que es la mayoría. Pero antes de eso quiero decir una cosa. Sé que hemos hablado de temp health agencies, y hay mucho en nuestra comunidad que quiere crear ese tipo de negocios. Uh-huh. En mi experiencia, puede ser que yo esté equivocada, pero en mi experiencia, el Temporary Foreign Worker Program, los LMIAs, no están diseñados para esos temp agencies. Okay. Porque el responsable al final del día es el empleador, es el que tú le reportas, etcétera. Donde se da día a día la actividad. La actividad, y es el lugar. Cuando creo que el temp agency, y es algo que puedo estar yo equivocada, porque de pronto alguien sabe de alguien que sí lo hizo, y entonces pues aquí está mi caveat de que no me las sé todas. Pero cuando yo lo analizo de un punto legal y de cómo va la conexión de la relación y etcétera, yo no le he podido encontrar, y normalmente he trabajado con temp agencies
donde han traído a foreign workers y han apoyado, pero es para su propio staff, para su propio desarrollo de la compañía como tal, no para delegar Lo que pasa es que yo puedo decir que las responsabilidades del empleador al traer un trabajador extranjero en relación con inmigración, en relación con Service Canada, con el Ministerio de Social Development Canada, es tan fuerte el commitment que es imposible hacerlo a través de un intermediario. Entonces, y buenísimo que salió esta conversación, porque yo creo que me faltan dedos de estas dos manos para contar con cuántas personas de nuestra comunidad nos han contactado a nosotros con la idea de montar un negocio que sea traer personas desde sus países de origen y conectarlos aquí con empleadores. Y desde el punto de vista de abogados de inmigración, simplemente no es posible. Uh-huh. No, como dice Paola, me puedo estar equivocando porque sabemos que la gente está en constantes intentos. Entonces, a lo mejor alguien consiguió la vía de que trabajo, o sea, la agencia temporal, porque lo han planteado que la agencia temporal se convierta en centro de estudios. O sea, creo que es algo que todo el mundo ve que tiene potencial económico, pero creo que allí sí las autoridades migratorias canadienses han sido inteligentes en blindar esa, o sea... ¿Hay una definición de empleador en la parte de inmigración o no? Mira, más que la definición de empleador, es pero tan estricto ese programa, que si tú vienes con un empleador que tiene varias sucursales, tú solamente, a menos que te lo autoricen en ese momento y por las condiciones de esa relación de empleo, solamente puedes trabajar en una. Y si no, y tiene que ser localizado. Estamos hablando específicamente del LMIA. El LMIA. Y también te vamos más allá, porque tú este inconveniente en un file con una multinacional donde tiene oficinas en 4 provincias. En una de las provincias siendo British Columbia. Para British Columbia, ahora el empleador, como han habido tantos abusos, el empleador tiene que primero pasar por una revisión de la provincia primero para poder continuar con el LMIA. Y ese cambio lo hicieron apenas este año, donde antes decíamos, estas son todos los locations donde el empleado posiblemente puede estar. O sea, si tú vas a trabajar creo que ese es un punto interesante y me gustaría tener tu punto de vista. En el nuevo post-COVID world, remote working, ¿cómo afecta en el lado laboral? Por lo menos en el LMIA o en el Tratado de Libre Comercio. Cualquier empleador de permiso de trabajo cerrado el remote work es prácticamente imposible sacar eso, porque entonces el argumento es tú no tienes que venir a Canadá. Quédate en tu país y trabaja remotamente. Tú no tienes que sacar un permiso de trabajo para venir acá. Y ellos están conscientes de eso, porque cada conferencia que hemos ido, está un representante de inmigración o del ministerio diciendo, estamos conscientes de que es una realidad y queremos adaptarnos hacia esa dirección. Solo que lo que digo no tiene nada que ver con las acciones, y yo los entiendo en cierto punto, porque en este país, al estar pues distribuido en provincias y las legislaciones federales, provinciales, una de las cosas que en un momento ellos decían es, ¿cómo hago yo con un empleado, que se supone que es responsabilidad de este empleador que está en la provincia de Ontario y que es Ontario quien tiene que proveerlo de OHIP, y se me fue a ir para BC? ¿Qué le digo yo a BC? Denle seguridad. No, pero es que ahí nadie tiene que ver no hay relación con esa provincia. Entonces, creo que ellos pues también tienen buenas razones para ser resistentes, y esa es la pura verdad. En este momento en donde la inmigración la han tratado de cerrar completamente por totalmente otros temas diferentes, como la problemática de housing, etcétera. ¿Cómo tú justificas como empleador que necesita un trabajador extranjero que puede trabajar desde su país? Entonces, no importa, usted contrátelo, aquí no hay ninguna limitación, y le paga ya.
y lo contrata allá y se queda allá. Y no hay ningún tipo de posibilidad de que esa persona aplique a residencia permanente o absolutamente nada en Canadá. Los trabajadores y trabajadoras que querían trabajar desde otras provincias me van a odiar con este comentario, pero es el consejo que le tuve que dar a varios de mis clientes desde el punto de vista de empleador. Yo practiqué también muchos años la parte de empleo desde el punto de vista del empleado. Pero lo que estás mencionando, Gloria, con respecto a diferentes leyes de salud y seguridad, de derechos humanos, de... taxativas. Right. So, este tipo de leyes, si bien son muy parecidas en todas las provincias y a nivel federal, tienen diferencias. Y si, digamos que es un empleador de provincia, Ontario, por ejemplo, y un trabajador se quiere ir a BC o a cualquier otra provincia y es el único trabajador o trabajadora que se va, ese patrono no tiene la infraestructura para controlar el riesgo de salud y seguridad. Piensen en violencia doméstica. Una persona trabajando desde la casa que recibe violencia doméstica, ese es el lugar de trabajo en ese momento. Entonces, ¿cómo puede controlar un patrono violencia doméstica con trabajo remoto en otra provincia? Es muy difícil controlarlo en la misma provincia, en la misma ciudad, right? Y tienen que hacer disclaimers y firmar disclaimers, etc. ¿Cómo se hace para controlarlo en otra provincia? No solamente health and safety, derechos humanos, pero minimum standards. ¿Cómo haces con los pay stubs? Que tiene que hacer retenciones diferentes porque esa persona está trabajando en una provincia en donde a lo mejor el HST es inexistente, right, o es 5% o... Yep. O sea, yo como empleador yo veo que es una locura, yep, permitir eso. Yo entiendo el por qué la gente quiere hacer eso. Pues se quiere una provincia que es más económica que Ontario porque Ontario está invivible. Pero... tiene que existir un programa, right? Un programa que reconozca las diferencias entre leyes y que hay como un acto de balance entre si ocurre ya que... mencionaste los impuestos. Eso es un factor muy importante para determinar qué tipo de leyes de trabajo van a aplicar sobre esa relación de trabajo. Paga impuestos en Ontario, a pesar de que esté remoto, o paga impuestos en la otra provincia, trabajando remoto. ¿Dónde se genera el tributo? La actividad, claro. Right? Eso es un factor que determina qué tipo de leyes van a aplicar, pero si no están pensando en esto y no tienen los recursos para pensar en lo más básico, como si tienen 5 empleados, tener una política antiacoso, antiviolencia y de salud y seguridad, son lo más básico. Con 5 empleados ya te respondí la pregunta. Sí, yo de todas maneras, y agradezco pues de Antonio las respuestas, pero yo voy a agregar una más. Si a mí alguien me hiciera esa pregunta que tú le hiciste a Antonio, que es la especialidad de Antonio, pero me atrevo a poner mi granito de arena, yo le diría a cualquier empleador, cualquier persona que quiera montar lo que sea en Canadá, que dependa de contratar personas, vaya y haga un curso de derechos humanos. Uh-huh. Porque el empleador a veces no sabe que es tu responsabilidad si tú tienes 2 empleados y un empleado está discriminando, molestando, acosando al otro. La responsabilidad termina siendo del empleador y pues difícilmente ese empleado no va a demandar al otro empleado. A quien van a demandar es al empleador por no haber puesto las soluciones a la situación. Entonces, la mayoría de los empleadores que tienen negocios pequeños de 5, 10, 15 personas en una comunidad en donde ni el mismo empleado entiende que está haciendo nada malo, porque yo lo que estoy haciendo es echándole broma, yo lo que estoy haciendo es diciéndole, como dice en Venezuela, un piropo, yo lo que termina siendo una carga económica y administrativa para el empleador. Entonces, lo primero es, vaya a hacer un cursito usted de derechos humanos para que pueda instruir a todo el que trabaje con usted y pueda estar pendiente de determinar si una situación se está saliendo de las manos para ver cómo la corrige. Ese punto es importante, el reconocer, no tanto tener la información, pero el reconocer de que esto no debería estar pasando, a quién tengo que contactar y qué información tengo que tener en este momento para tomar una decisión, porque al final los negocios son los negocios, sus operaciones, sus 24/7 vendiendo, eso lo entendemos, pero cuando algo ocurre, no mirar hacia un lado y caminar y no hacer nada, porque hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Sí, creo que es ser consciente y reconocer lo que tú dices y reconocer de que de pronto lo que culturalmente para ti puede estar bien,
de pronto no está bien en este país, en esta sociedad. Una de las cosas que yo sí te puedo compartir, porque pronto no sabes, pero, y yo sé que tú has comentado mucho, porque en mis posts y todo, de que se está promoviendo mucho y ya es algo mandatorio en el programa de Temporary Foreign Worker Program, de que pongan posters sobre los derechos en los lugares de empleo. Es uno de los requisitos, y cuando entran de pronto a hacer un compliance review, es una de las primeras cosas que le piden al empleado, como que fuera de muéstrame que le estás pagando lo que tienes que pagarle, es muéstrame que tú le has dado la información al empleado para que sepa de sus derechos, de que y cuando firman el contrato es como que un abuse-free environment. Y en ese punto quisiera de pronto si puedes expandir brevemente en qué significa de un punto laboral, what's an abuse-free environment, o un lugar de empleo libre de abuso, así sería la traducción literal. Perfecto. Entonces, no sé, como para tener esa perspectiva. Cuando dices que vienen y piden cumplimiento es ESTC. Employment and Development Service Canada. Cuando un empleador trae un extranjero por medio del Labor Market Impact Assessment, su relación empieza con Employment and Development Service Canada, y ellos son los que hacen el compliance review. Al mismo tiempo, si hay empleadores que utilizan el International Mobility Program, ahí ya es IRCC, digamos como la policía, el inspector, pero los dos van a hacer una evaluación prácticamente idéntica, donde ellos quieren asegurarse de que it's an abuse-free environment, que tú le has dado todas las herramientas al empleado sobre los recursos que tiene disponibles. Hay un póster que ya yo se lo comparto a mis clientes, pero lo pueden bajar de la página del gobierno, donde dice todos los derechos resumidos, que no te pueden quitar tu pasaporte. Eso lo escuchamos todo el tiempo, que le quitan las identificaciones, los permisos de trabajo, les retienen cosas, o lo más famoso que pasa o que escuchamos mucho es le piden la remuneración por el proceso de haberlos traído, más que todo en el Labor Market Impact Assessment, en el Temporary Foreign Worker Program, a comparación del International Mobility Program, es un programa que es 100% derivado del empleador, porque en teoría es el empleador que tiene una necesidad, no el empleado. Y obviamente que yo sé que el empleado tiene una necesidad de trabajar porque pues se tiene que sustentar, etcétera. Pero en teoría el programa está diseñado porque yo necesito esto para poder llevar a cabo mi actividad de negocio, y no puedo encontrar el talento canadiense, y por eso necesito que tú me permitas traer el talento del exterior para yo poder ser exitoso y poder llevar a cabo mi actividad de negocio. Entonces ahí es a veces, ¿cómo lo digo? Hay personas que dicen, no, es que me está haciendo un favor, y yo no creo que es un favor, porque tú estás prestando al final del día un servicio el cual te están remunerando, y ahí es donde, bueno, yo tengo mis puntos de vista, pero me los voy a reservar. También creo que es interesante agregar, por si hay empleadores que quieren traer trabajadores extranjeros, que esas inspecciones siempre se han llevado a cabo aleatoriamente, una vez más que otra. Últimamente, y creo que es producto de los abusos, yo creo que, o sea, constante. De 100, 90 van a ser inspeccionados. La excepción es si no hay inspección. Una cosa, y creo que tú lo habías dicho offline en una conversación, hay algo que yo siempre le digo a los empleadores, como que la pregunta es, bueno, Paola, ¿cuál es mi riesgo? Entonces yo le digo, mire, su riesgo no va más allá de
de las reglas, o sea, si usted, o sea, la obligación es de que usted tiene que documentar, o sea, viene más en mantenerse todo documentado, que usted está cumpliendo con lo que usted ya tiene que estar cumpliendo. Se vuelve honoroso, es más que usted tiene otra persona, like, breathing down your neck, pero usted ya tiene que estar cumpliendo todo, o sea, aquí no hay nada más. ¿Tú opinas igual o me contradices? No. Creo que estamos hablando de voy a regresar al punto de abuse free o de workplace environment free from harassment. Esa es la traducción a empleo. Estamos hablando de que las personas que tienen trabajadores ya, los negocios que tienen trabajadores ya, que no son foreign workers, ya tienen que tener políticas internas, contratos de trabajo, posters, record keeping, todas esas cosas que inmigración pide ya tienen que estar de una forma u otra, no para las leyes de inmigración, pero para las leyes de health and safety, para el minimum standards, right? Ya hay exigencias con respecto a eso, a decir cuáles son los derechos. Hay posters en el Ministerio del Trabajo también con respecto, y tú los has visto, Gloria. Sí. Cuando se une el aspecto de inmigración es más, es una tarea adicional de reporte. Es lo que creo que es una tarea más, es una fuente más de escrutinio. Creo que allí está. Una fuente adicional de escrutinio. Sin embargo, sí hay cosas en inmigración que quizás no lo exige la ley local. Por ejemplo, creo que en inmigración pedirían que la información se dé en el lenguaje específico de la persona que está en el lugar de trabajo. Por ejemplo, no sé si es así, pero... No, tiene que ser en inglés o francés, okay. Y ya si se le da en su lenguaje adicional es un plus, pero no es un requisito. Okay. Ahí entonces ahora entro yo ahí. Ajá. Porque sí, tiene que ser en inglés y en francés, pero siempre va a quedar la posibilidad de el empleado, una vez que busque asesoría legal, que le dijeran, pues si a usted se lo dieron, pero usted no entendió nada, y ese empleador sabe que tiene una limitación en el entendimiento de uno de estos dos idiomas, pues ya una para el empleado y el empleador se pone en una posición de vulnerabilidad. Uh-huh. Entonces, si usted contrata gente y sabe que no habla muy bien los idiomas, no solo déselo porque no está cumpliendo totalmente con eso, asegúrese de que esa persona entienda y le deje por escrito que entendió exactamente todo lo que le estaban notificando. Por ejemplo, las operaciones que traen muchas personas de México, por ejemplo, tienen que tenerlo en español. Si no lo tienen en español es... Como si no se lo diste. Y no es que la ley te va a decir, tienes que tenerlo en español, pero... Right? Esa va a ser la defensa que va a conseguir el abogado de esa persona. Right. Yo creo que Paula está viendo el reloj porque... ¿Cuánto tiempo lleva este episodio? Como 50 minutos. Pero es que yo creo que podemos estar aquí 2 días. Sí, no, es mucho material, pero... Abuse. Vamos a abusar de Antonio. No, pero digo... No, que él iba a cerrar con el responder del abuse. Sí. Antes de pasar al siguiente, porque el abuse creo que es muy importante. Sí. El abuse free en inmigración, ustedes tienen qué significa abuse y en la página de inmigración tienen una lista de ejemplos de qué sería abuse. Cuando yo leo todos esos ejemplos, lo traduzco a harassment, a potencialmente harassment. Y es un término condición de empleo que los empleadores en Canadá le den a sus trabajadores un ambiente de trabajo libre de acoso, libre de discriminación. Es un término y condición de empleo. Quiere decir que es un elemento contractual. No es solamente que una legislatura de una provincia dijo que tienen que hacerlo, no. Está reconocido por las Cortes o por el Tribunal de Derechos Humanos. Para quienes siguen el Tribunal de Derechos Humanos, los abogados que vayan a la Corte dicen eso no es un precedente para la Corte. Sin embargo, ya ha sido capturado por las Cortes de que es un término, condición de empleo que los patronos tienen que darle a sus trabajadores un ambiente libre de trabajo, y es exactamente igual como la hora de cuántas horas va a trabajar, cuánto se le va a pagar por hora. Es el mismo
tiene el mismo peso como término o condición de trabajo. Entonces, abuse free, desde inmigración, ese es el término que utilizan, abuse, y tienen ejemplos de comportamiento que es vejatorio, sería la traducción en español, vejatorio, que no es bienvenido, inaceptable, exactamente. Que también tiene consecuencias psicológicas o en el lugar de trabajo, en la promoción, etc. Y que lamentablemente, pues en la práctica no siempre lo consiguen, porque solamente el estar aquí en un permiso de trabajo cerrado ya te pone en una situación de vulnerabilidad, pues porque sabemos que si tú pierdes ese trabajo, pues la respuesta desde el punto de vista de inmigración es 2 opciones. O consigue otro empleador dispuesto a hacer el mismo proceso, que no sobran los empleadores que quieren hacer un proceso de LMAE, o usted va camino al aeropuerto. Entonces, pues, con las personas queriéndose quedar en Canadá, hacen que muchas pues aceptan estos abusos para poder llegar a un objetivo. Hay un programa para personas que fueron... Sí, que recibieron abuso. Existe, el TRP es una aplicación más que un programa. Pero ¿qué pasa con esa solución que consiguió inmigración? A veces el trabajador... ¿Qué es? La solución es que cuando tú puedes probar la inmigración, que como trabajador tú has sido sujeto de una situación vulnerable, de que te han abusado por tu vulnerabilidad, pues existe un programa a través de un permiso de residencia temporal, en donde eres elegible para un permiso de trabajo. Pero ¿qué pasa con esto? Como abogados, tampoco nosotros podemos engañar a la gente. Tú tienes que decirle a las personas cuál es, pues, en qué situación está y cuál es la consecuencia de lo que viene. Muchas personas ya están en proceso de residencia permanente a través de nominaciones provinciales, a través de una nominación provincial, depende de cuál sea, te va a llevar 2 años y medio con ese empleador. Si ese empleador te está abusando, tú estás en todo tu derecho de denunciarlo y de hacer una aplicación para un permiso que existe para el trabajador vulnerable. Pero ¿qué pasa con eso? Ese permiso te va a llevar a un permiso de trabajo por 2 años que probablemente no te va a llevar a una residencia permanente, sino que una vez que acaben, o consigues otro empleador o vas vía el aeropuerto. Entonces, al ponerle esa realidad al empleado, lamentablemente a veces la respuesta que me han dado a mí en la cara es: yo tengo tanto tiempo aguantándome esto y me lo voy a aguantar un poquito más porque mi objetivo es quedarme viviendo en este país con mi familia. Y es frustrante para uno recibir esa respuesta como abogado, pero como ser humano la entiendo perfectamente. Porque ya esa gente salió de su país, ya se fue, ya los hijos se adaptaron aquí, ya tienen otra visión del mundo en un país desarrollado, entonces no lo voy a hacer. Y lamentablemente, eso trae como consecuencia que los empleadores aprovechen de la situación. Yo creo que hay empleadores buenos. Sí, no todos, claro, como todo en la vida. Una de las cosas que quiero antes de porque a mí me han comunicado, me han llamado mucho porque quieren hacer eso. Tomen en cuenta, no es solamente su palabra, es un proceso. No es simplemente, ay, a mí me pegan todo el tiempo, entonces denme un permiso, porque me ha pasado, hay que corroborar lo que usted está diciendo. Y para corroborar eso es demandas a la policía, demandas con el Ministerio de Labor. No es solamente una palabra. No solo eso. Gracias por traer el tema. Porque es que la barra de las evidencias necesarias es bien alta. Yeah. Yo he conseguido gente que me ha llamado para hacerme una consulta y me dice, yo tenía un permiso de trabajo cerrado y yo renuncié porque 2 días llegué tarde y me pasaron por escrito, excuse me. Nunca. O sea, entonces, para el aeropuerto. Porque, o sea, cualquier empleador está en su derecho, pues, de reprender a un trabajador que llega tarde o un trabajador que está que acosa a otro trabajador. Entonces, alguien que a mí me diga, no, renuncié por una situación una situación que se genera de una relación laboral entre empleado y empleador en todos los países del mundo, y más en pues es diferente, pero usted no puede aplicar a un permiso de trabajo por trabajador vulnerable porque le llamaron la atención un día. Y hablaste de proceso. Es importante
probablemente en una situación donde haya un abuso en el que se esté considerando una aplicación de esta naturaleza es porque hay base para hacerlo. Y lo más seguro es que estemos hablando de un empleador que ya en la parte de empleo tiene que tener políticas contra acoso, y en esas políticas contra acoso se les exige que digan cuál es el proceso interno de la compañía cuando hay una persona que se siente acosada en el trabajo, que es traer la queja, o si no necesariamente tiene que traerla por escrito, si el supervisor, la supervisora ve que algo está ocurriendo, ya la empresa tiene la obligación legal de hacer una investigación. Como se ve la investigación cambia, depende de las circunstancias, pero si estamos hablando de acoso sexual, estamos hablando de acoso, no de inconveniencia o malestar. Estamos hablando de acoso, tienen que hacer una investigación, y si esa investigación está allí, entonces el patrono no está cumpliendo con ciertas reglas desde el punto de vista de empleo, y ya se abre toda la exposición legal del Health and Safety, Ministerio del Trabajo, Human Rights Tribunal, una corte, class actions. Y también otra cosa, Antonio, si yo lo he oído, yo creo que si yo lo he oído muchas veces, no me imagino cuántas veces lo has oído tú, y eso sí es algo muy propio de nuestra comunidad. Yo creo, otra vez voy 90-10, de personas latinas, trabajadores extranjeros latinos que tienen problemas en el trabajo, por cualquier circunstancia, siempre llegan a buscar asesoría, y lo primero que sale por esa boca es: me están discriminando porque soy latino. Uh-huh. Y entonces, para las personas que nos están oyendo, la primera pregunta que yo hago cuando oigo eso es: ¿eso le está pasando a usted nada más? No, a mí y a mis compañeros de trabajo, algunos que no nos quieren. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cuál es la nacionalidad de sus compañeros de trabajo? Hay de todo, hay canadienses. Se cayó la discriminación. Se decayó la discriminación. No siempre nos están discriminando. Puede ser que no le caemos bien a alguien. Puede ser, pero los grounds, las bases para la discriminación en este país están súper descritas. Uh-huh. No todo es discriminación. Podemos no caerle bien a la persona. No sé, nos tiene rabia. Pero no todo es discriminación. Yeah. Definitivamente no. Especialmente es así. Cuando hay un grupo de trabajo diverso donde todos están siendo tratados de esa manera. El punto que habría que averiguar allí no es tanto desde la parte de vista de derechos humanos, sino desde la parte de vista de health and safety. Por supuesto, y de empleo. Es el patrono controlando la fuerza de trabajo con el derecho que tiene el patrono de hacerlo, o está pasándola extralimitándose hacia el acoso. Es súper interesante. Wow. Sí, cada vez no sé, no sé si es cómo funciona mi cerebro, pero ahí es donde cada vez que me doy cuenta que menos sé en la vida, y creo que esta es la parte que amo del derecho y lo que hacemos nosotros, es que podemos coger algo. Los abogados tenemos una manera de coger una cosita y abrirla así y hacerla algo grande, pero es parte del trabajo. Ya como para cerrar acá, y como para... creo que han habido puntos que se pueden sacar de los dos lados y de beneficios. Pero, Antonio, enfocándonos un poquito como al lado del empleado, yo sé que ahora tú te enfocas más como apoyando a los empleadores. ¿Hay como 1 o 2 tips o de pronto lugares que tú puedas decir: mira, en mi época cuando yo hacía esto, estos son los puntos de referencia, like this is a starting point? O de pronto, si tienes un ejemplo de lo más común que tuviste en tu práctica representando a empleados, no sé, como ese, de pronto, that last advice, como que si me voy hoy y no dije esto, perdí la ida a Melo Carrasquero. No la perdí ya, hace muchos minutos atrás no la perdí. Yo diría 2 cosas. Una, si es un trabajadora buscando trabajo, no lo tienen que hacer en la entrevista, no lo tienen que hacer en la aplicación, pero hagan una investigación en línea sobre la empresa. Aquí hay muchas fuentes donde la empresa se refleja como que está cumpliendo o como que no está cumpliendo. Right? ¿Cómo en qué lugares? El Ministerio del Trabajo tiene la lista de las personas de las empresas que no están cumpliendo, al menos por el último año.
right? 12 meses al menos. Inmigración también tiene un blacklist público de que cualquiera puede averiguar. Está el Canadian Institute Legal Research Institute, CanLII. Glassdoor, creo que también. ¿Cuál es su opinión de Glassdoor? Los buscadores de trabajo se puede verificar. Yo siento que es subjetivo un poquito porque cuando un empleado se va molesto, bueno, va a decir lo que sea. Y uno va a hacer esa investigación y dos, eso es para ver si han tenido problemas antes. Y dos, y tampoco ser súper agresivo con, tienen una decisión en su contra de 2007. Like, come on, that's fine. Depende de cuál era la decisión. Pero lo segundo en ese momento es, ¿dónde está la política interna de antiacoso? Si no tienen esas cosas básicas, like, la relación de trabajo va a ser difícil en el punto de vista de control de expectativas. Porque el trabajador en algún momento, después de 6 meses, después de un año, se va a sentir como que no me llevo bien con esta persona, roces, claro. No me llevo bien con esta otra persona. Entonces, ese empleador, uno puede estar como forecasting, uno puede predecir si ese empleador tiene cierta infraestructura favorable a cumplimiento o no, y el tener infraestructura favorable a cumplimiento es importante para manejar estas situaciones que no son tan agradables en el lugar de trabajo, que van a ocurrir. Pequeño o grande van a ocurrir. Entonces, cuando van buscando trabajo, hagan una investigación sobre la empresa. Hay mucha información en línea si no han cumplido. Y cuando ya tengan acceso que tienen que tener ese acceso, una persona cuando comienza a trabajar le tienen que dar esas políticas. Si no les dan esas políticas es un red flag. Y lo segundo es que no tengan duda de consultar, y no estoy promoviendo abogados o paralegales, sería bueno, pero consultar con muchas fuentes de, bien sea consejo legal o normas de cumplimiento. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo tiene un hotline y ellos pueden determinar si es algo que les compete a ellos. Cuando no me han pagado mi salario desde hace 3 semanas, ¿y cada cuánto te lo pagan? Me lo estaban pagando cada semana y ahora no me lo están pagando en 3 semanas. Okay, that's wrong. El Ministerio del Trabajo podría intervenir allí. Y no es una intervención difícil, es una intervención de, voy a llamar al patrón, why haven't you pay, right? Puede ser una cosa sencilla como esa o puede ser algo más complicado. El Ministerio del Trabajo, pero el punto es que el Ministerio del Trabajo puede determinar si es algo que les compete a ellos y va a decir, esto otro que me estás diciendo no es conmigo, pero te recomiendo o contactar a un abogado o contactar, por ejemplo, al Human Rights Legal Support Center si es discriminación. Right? El Human Rights Legal Support Center, a pesar de que están understaffed, underpaid, el Human Rights Tribunal of Ontario todavía siguen teniendo su hotline y tienen mucha información en línea con respecto a derechos de deberes y cómo es el proceso. Entonces está el Centro de Ayuda Legal de Derechos Humanos de Ontario. Para los patronos que sean locales, si es federal, entonces es el Canadian Hispanic. El Canadian Human Rights Commission, right? A nivel federal también está un programa de empleo, right? Y no se llama Ministerio del Trabajo, pero se llama, Service, whatever. El sistema federal tiene nombres de esa manera. Y yo creo que en este país, o por lo menos voy a hablar, en esta provincia y lo federal, hacen un buen trabajo tratando de poner información en diferentes medios de manera que llegue a quien tiene que llegar. A veces yo culpo al empleado de ser un poquito, no se me ocurre otra palabra que flojo, desinteresado. No tenemos cultura de lectura. Exactamente. Entonces, si es algo tan importante para usted, haga ese esfuercito de hacer la tarea. Y otra cosa que yo siempre le decía cuando venía un empleado de que no me pagan hace un mes, y lo voy a repetir aquí, si usted trabaja y no le pagan una semana, no vaya a la siguiente. Porque el que le ha dejado de pagar 2 semanas probablemente no le va a pagar la tercera, no le va a pagar la cuarta, y cuando usted reaccione ya trabajó 1 mes y medio gratis. Uh-huh. A veces es posible, y de verdad que el Ministerio de Trabajo tiene toda la intención de que eso no pase. Pero a veces hay que tener en cuenta que yo puedo tener, muchas veces el empleado no tiene evidencias que trabajo para nadie. Y otras veces
tengo la razón, pero no tengo dónde ejecutar el cobro. Y es tan frustrante otra vez. Entonces, no permita que eso le pase. Si no le pagan, váyase, busque otro. Sé que necesita trabajar, pero si está en uno donde no le están pagando, ese no sirve, porque está trabajando gratis. Sí, y yo he tenido casos que obtuvimos la mejor decisión que podíamos obtener en el Ministerio del Trabajo o en el Small Claims Court. Y allí está. Y sí, es que en un cuadro. Papel. Se quedó en el cuadro hasta conseguir dónde poderla ejecutar. Entonces, decidan bien con quién quieren trabajar. Si usted decide trabajar con una compañía que no cumple, then that's what's going to happen. Su decisión, sí. Y esa es una buena señal, las dos que les mencioné. Y otro punto que voy a agregar es, no se deje llevar por las opiniones de las otras personas. Como dice Gloria, busque la información primero, hable con el Ministerio del Trabajo, llame a un abogado o un paralegal. El Law Society of Ontario tiene consultas, referencia para consultas con abogados que dan 30 minutos gratis, right? Está Pro Bono Ontario, right? Hay muchas fuentes de, al menos lo más básico, en esa pregunta, en esas circunstancias, usted va a obtener una respuesta. Y su caso no es igual al de la otra persona. Entonces, obtenga la información, colóquela en una nota, pero no tome decisiones todavía. Espere. Después toma la decisión. Ok, y ahora, Antonio, para terminar. Ahora sí. Que ya hemos hecho varios intentos de despedirnos. Como buen latino. Como buenos latinos, exactamente. Nos decimos más que un circo. Pero para terminar, como Paola dijo, en nuestra comunidad hay muchísima gente que toma, yo voy a decir, el riesgo, los respetos por el compromiso y pues el commitment de abrir un negocio. Yo sé que tú estás ahorita más del lado de los empleadores y estás más del lado de la investigación. Uh-huh. Es posible que te contacten a ti, alguien que quiera tener asesoría para empezar las cosas con el pie derecho desde el principio y evitar, porque a veces el negocio comienza a ir bien, pero si el negocio comienza a ir bien y no estamos cumpliendo con esto, todo lo que recogimos por aquí se puede ir totalmente por acá. Entonces, si hay alguien que quiere tu asesoría de cómo poder cumplir, cómo tener el conocimiento de lo que tengo que hacer para evitar, pues, abrirme a liabilities que a veces son impagables, ¿qué pueden hacer? Primero que tengan un business plan. Si son muy pequeños, por lo menos que tengan su business plan. No tiene que ser un business plan que van a presentar a un banco, pero por lo menos pensar en cuándo voy a tener que tener empleados, tengo un independent contractor. Hay información que ya deben estar manejando cuando están comenzando. Si tienen esa información, estoy pensando entre un independent contractor o un employee por primera vez, sería bueno que me contactaran y yo no solamente, si no soy yo, es una de los abogados de empleo que refiero trabajo, right? Tengo de ambos lados, de empleado y de empleador. Con mucho gusto, si es de la comunidad latina, con mucho gusto podría informarles. Para que sepan, Antonio es el hombre de la tecnología, entonces no lo van a tener que llamar por teléfono, tienen que entrar a su página y pedir la cita a través de... Yo creo que es lo que todos quisiéramos, pero yo por lo menos se me dificulta, pero allá voy. Paola es muy buena en eso, Antonio es el padre de eso. No, yo no soy. Son muy generosas conmigo el día de hoy, pero la tecnología está allí para ayudarnos. No estoy apoyando Artificial Intelligence porque le tengo miedo de que me va a quitar el trabago, pero... creo que así estamos. Habemos varios en eso. Empezando por el productor del podcast. Yeah, there you go. Yeah. Bueno, no sé si habrá como... bueno, le pediré al que nos edita para que nos pases los datos y los podemos añadir donde te puedan seguir, van a escuchar tu podcast también. Gracias por tu tiempo. Creo que te vamos a tener que volver a invitar para que hablemos más a profundo porque me di cuenta hoy en los varios puntos que tocamos que hay demasiado por hablar y por discutir. Entonces creo que nos quedamos cortos en el tema. Sí. Pero gracias. Hagamos una parte 2. Tenemos que definitivamente hacer la parte 2. Bueno, Antonio, con eso yo ya me despido. Gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.